Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles. Este programa tiene el objetivo de poder difundir todos los temas relativos a lo que es la ingeniería, la investigación, la innovación, el arte, las humanidades, el emprendimiento y todos aquellos saberes que puedan contribuir a que la actividad que todos ustedes estén desarrollando en diferentes escenarios puedan alcanzar estándares y puedan optimizarlos. Es por eso que cada miércoles tenemos un invitado especial que convoca a que nosotros realicemos una reflexión y sobre todo podamos recrear lo que podamos compartir con ellos todos los miércoles y en particular en esos 60 minutos que compartimos con nuestros invitados. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a tratar un tema transversal a cualquier actividad que desarrolle una persona, independientemente de la profesión en la cual esté inmerso. Tenemos como invitada especial a la magíster licenciada Carmen Guamán Vivanco. Ella es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Dirección de Personas por la Universidad de San, especialista en herramientas de innovación por la Universidad Externada de Colombia, tiene un posgrado en Dirección de Factor Humano en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es una consultora con amplia trayectoria y exponente, es una persona que domina todo este tema que vamos a tratar hoy día. El tema que esta noche vamos a desarrollar con la magíster licenciada Carmen Guamán Vivanco es desarrollo de habilidades blandas para el éxito personal y profesional. Buenas noches, Carmen. Gracias por haber aceptado la invitación, estar en este programa y tratar este tema tan importante. Buenas noches, Antonio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y tal como lo dices, definitivamente es un tema súper importante. Yo que vengo acompañando a muchos profesionales de distintas especialidades, de distintos rubros, sectores, en sus procesos de crecimiento profesional y personal. Y de hecho, una de las palancas más importantes para poder lograr y crecer en las empresas, para poder crecer en todo de manera integral, pues las habilidades blandas se vuelven como que la base, ¿no? Para poder crecer y para poder desarrollarse. Así que sí, definitivamente, tal como tú lo comentas, es un tema súper importante. Hoy que estamos en la cuarta revolución industrial y vamos a entrar a la quinta dentro de poco, uno de los conceptos más importantes y trascendentes que se habla para poder estar vigentes en ese nuevo escenario laboral es justamente el dominio de las habilidades blandas. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos entender como habilidades blandas, Carmen? Sí. De hecho, las habilidades es un conjunto de capacidades, ¿no? Y a nivel integral. Y si nos enfocamos en habilidades blandas, son capacidades en temas más soft, más blandos, que están relacionados en habilidades de interacción y de relacionamiento, que ya no están tan relacionadas al tema cognitivo o al tema intelectual, sino son más habilidades desde un enfoque emocional. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de habilidades blandas son la comunicación efectiva, el liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de adaptarse al cambio, que para mí es una de las habilidades blandas más importantes hoy en día, sobre todo por tantos cambios que se están dando en el mundo. La capacidad de adaptarse al cambio, por ejemplo, la capacidad de negociar, la capacidad de interrelacionarse con otras personas de manera adecuada, y también una habilidad que está muy de moda y que también es importantísimo desarrollar, que es la inteligencia emocional. Y eso tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Todo este lado complementario a las habilidades intelectuales o técnicas. También se habla de que dentro de ese conjunto que tú nos has descrito se encuentra también la gestión del tiempo, la asertividad, la empatía, la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, que todo eso va complementando la gestión que puede estar realizando la persona. Has tocado un tema muy importante, la inteligencia emocional. ¿De qué manera
la gestión emocional es importante para que una persona, profesional o no, porque esto es transversal, pueda desarrollar esa área tan importante del ser humano para poder interactuar dentro de un grupo, dentro de una, como integrante de una comunidad. De acuerdo. Yo quisiera entrar también un poco a la parte metodológica y teórica, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones. David Goleman es como que el especialista en inteligencia emocional y él hizo una investigación, por ejemplo, a muchos ejecutivos en las organizaciones, en distintas organizaciones a nivel mundial. Y en esta investigación se comprobó que el factor, o sea, el indicador de éxito tenía un componente de 77% de aptitudes emocionales y solamente un 23% tenía un componente de capacidad intelectual. Entonces, el éxito de estos grandes ejecutivos, muchos de ellos CEOs o gerentes generales en organizaciones, el componente importante de su éxito tenía gran peso en la parte emocional. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos en éxito, pensamos que el camino es recto, ¿no? Y que es un punto de camino recto donde simplemente avanzamos sin tener ningún tipo de dificultades. Pero sabemos todos que en la vida real no es así. Que el camino tiene una serie de desvíos, rutas, baches, caídas, subidas, y muchas veces para poder manejar esas situaciones complicadas de caídas, de crisis, lo que nos ayuda a seguir adelante, a recomponernos, tiene que ver con esa capacidad de poder gestionar adecuadamente nuestras emociones, la resiliencia, la capacidad de poder responder o actuar con empatía frente a las otras personas si es que se genera algún tipo de conflicto. Entonces, estas habilidades blandas empiezan a relucir en esas situaciones complicadas y las personas que tienen la capacidad o que tienen los recursos para manejar bien esas habilidades emocionales, les es más fácil seguir adelante, manejar frustraciones. Por lo tanto, cuando ocurren estos desvíos, salen adelante, entonces les es más fácil, no más fácil, pero podríamos decir de que el camino a lograr el éxito o sus planes se les abren las puertas. Entonces, y hay muchas investigaciones, hay otro autor, para aquellos que nos estén viendo, que les guste mucho la lectura o ver videos en YouTube, hay un actor que se llama un autor que se llama Víctor Coopers, y él habla siempre de una fórmula, ¿no? Y nos dice esta fórmula que es C más H por A, ¿no? Y él dice, la C es el conocimiento, que tiene que ver con toda esta parte técnica, el ser especialista en algo. La H tiene que ver con la habilidad, ¿no? El saber hacer las cosas. Y la A es la aptitud. Y él dice, el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud es lo que multiplica. Cuando la gente se acuerda de ti, de la gestión que tuviste en un trabajo, no necesariamente se va a acordar porque eres especialista en algún tema o porque dominabas bien una herramienta técnica. Se van a acordar de ti porque fuiste un gran líder, porque fuiste empático, porque le diste un gran mensaje motivador. Esas son las cosas que la gente normalmente hoy en día valora muchísimo. Por eso la importancia de desarrollar estas habilidades, estas herramientas en el mundo organizacional. Por eso hay un viejo adagio que dice, nadie te va a recordar por lo que dices, nadie te va a recordar por lo que haces, sino por la manera como tú los haces sentir. Exacto. ¿No? Y tampoco te recuerdan por lo que sabes. Claro, sí. Así es. Por eso, hoy en día, en que hay unos cambios violentos en la sociedad y en las conductas de las juventudes que ya tienen otra visión de la vida, entonces se requiere personas que reúnan todas esas competencias que tú también las has descrito, y porque si no, no van a poder integrarse al equipo de trabajo. Y como consecuencia de ello, la empresa va a ver que su gestión es deficiente y probablemente puedan prescindir de ellos, siendo excelentes profesionales en su campo técnico, ¿no? Pero eso no es suficiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar toda esa gama de habilidades
o de conceptos que integran las habilidades blandas, Carmen. Okay. Hay tips, hay metodologías, hay procesos, hay niveles, así como hay el liderazgo, ¿no? Nivel 1, nivel 2, hasta el nivel 5. ¿Cómo es este tema de las habilidades blandas? Sí. Cuando yo como coach y como consultora que acompaña a distintos ejecutivos en sus procesos del desarrollo de habilidades blandas, digamos que la ruta del desarrollo, porque se desarrolla más que aprender, porque uno puede leer libros de inteligencia emocional, de liderazgo, pero no es lo mismo leer los conceptos que empezar a practicarlos, porque en realidad estas habilidades se desarrollan, no solamente se estudian, sino se desarrollan. Entonces, el primer paso para poder desarrollar estas habilidades es el autoconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, los especialistas en habilidades blandas utilizamos algunas herramientas o metodologías para que el ejecutivo, el estudiante, el ingeniero, la persona que quisiera desarrollar sus habilidades blandas, primero entre en un proceso de autoconocimiento para identificar qué talentos naturales tiene, porque todos tenemos algún talento natural, y esos talentos naturales están asociados con habilidades blandas, porque hay personas que tienen un talento natural para hablar en público, hay personas que tienen un talento natural porque son buena gente, o sea, que ya tienen ahí la empatía, o sea, nacieron con esta capacidad natural empática. Hay personas que tienen un talento natural blando, en cuanto a habilidades blandas, por ejemplo, de integrar a la familia, de cuando juegan, no sé, un partido de fútbol es el que integra a la gente, el que mueve. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero las habilidades blandas están en todo momento, con nuestra familia, para los que son papás, al momento que te comunicas con tu hijo, si juegas algún deporte, tienes alguna disciplina, también están ahí. Entonces, estas herramientas, pero a veces las personas no somos, los ejecutivos a veces están tan metidos en el tema del día a día, en el tema en lo técnico, en lo intelectual, que a veces no son conscientes que ya cuentan con habilidades blandas con las que han nacido, solamente que no las tienen visibles, no las han reconocido o no las ven como tal. Entonces, el primer paso es, a través del autoconocimiento, identificar qué habilidades ya vienen contigo, o sea, que ya con las que cuentas, y que el ejecutivo sea consciente que ya tiene esto, que ya viene con esto, que tiene esa predisposición para esa habilidad. Entonces, una vez que el ejecutivo es consciente e identifica que ya cuenta con una serie de habilidades blandas, se les empiezan a dar herramientas. Una de las técnicas que yo utilizo mucho es el coaching, ¿de acuerdo? Entonces, el coaching se caracteriza por ser es el arte de, a través de una técnica que se llama preguntas poderosas, hacer que el ejecutivo haga reflexiones sobre cómo pone en la práctica estas habilidades, qué te funciona, qué no te funciona, qué podrías hacer de manera distinta para trabajar mejor en equipo, qué podrías hacer de manera distinta para poder motivar a tu gente. Entonces, a través de una serie de herramientas, llevamos a que el ejecutivo empiece a conocerse. Una vez que se conoce, ya viene la parte conceptual. Y esta parte conceptual tiene que ver con, existen teorías donde te explican el paso a paso, los tips, herramientas, que son un montón, porque hay una serie de herramientas por cada tipo de habilidad. Entonces, si queremos desarrollar liderazgo, existen herramientas, por ejemplo, el liderazgo adaptativo o el liderazgo situacional, para ver qué tipo de líder tienes que ser considerando el nivel de madurez de desarrollo de tu gente. Si quieres desarrollar la empatía, existen qué niveles de escucha activa tienes que tener para poder entender y ponerte en el lugar de la otra persona, y existen técnicas de escucha activa para poder desarrollar la empatía. Por ejemplo, si queremos trabajar la comunicación, existen técnicas de comunicación efectiva enfocadas en cómo tener un discurso asertivo. Y existen distintas técnicas por distintos tipos de habilidades. Pero el primer paso es reconocer cuáles tienes para potenciar esas. Yo siempre digo que es mejor enfocarte en lo que tienes y sacarle el jugo a eso que dedicarle mucha energía a algo que de repente no tienes y que te va a tomar más tiempo. Eso no quiere decir que no te vas a enfocar en aquellas oportunidades de mejora o en aquellas habilidades que no tienes tan desarrolladas. Claramente sí las tienes que desarrollar en algún momento. Pero yo siempre digo, enfócate en lo que sí tienes. Sácale el jugo con los recursos que ya cuentas. Y eso que te sirvan de palancas para desarrollar algunas otras habilidades que también son importantes.
O después del autoconocimiento, lo que hacemos sobre todo con ejecutivos es hacer como un cruce entre lo funcional y tu habilidad. Por ejemplo, supongamos que es un gerente, justo estamos haciendo ahorita, estoy haciendo la búsqueda de un gerente un gerente central para una empresa de servicios de minería, por ejemplo. Entonces, estamos buscando a un gerente que tiene que ser un ingeniero de minas, un ingeniero civil, un ingeniero geotécnico, por ejemplo, y que tiene que tener una amplia experiencia técnica en todo lo que es operación minera, manejo de proyectos, por ejemplo. Entonces, técnicamente tiene que tener eso muy dominado. Pero, ¿qué me dice mi cliente, ¿no? Que es al que le brindo la asesoría? Me dice, Carmen, pero adicional a eso, yo necesito que tenga una gran capacidad de liderazgo porque va a tener a cargo alrededor de más de 1.500 personas, que es toda la operación a nivel nacional, me dijo. Otro punto que es importante es que tenga una capacidad muy buena de negociar, porque va a tener que negociar con las grandes mineras los proyectos. Otra capacidad importante es que va a tener que tener comunicación a todo nivel, es decir, va a tener que ser capaz de comunicarse con líderes de otras regiones, de otros países que tienen otro nivel cultural, otro nivel de desarrollo, otros niveles técnicos, y también va a tener que ser capaz de adaptar su lenguaje a aquella persona que está operativa en el campo. O sea, tiene que tener esa capacidad de poder adaptar su lenguaje. Todo eso son habilidades blandas. Entonces, cuando nosotros hacemos las entrevistas, yo como también soy headhunter, entonces cuando hacemos las entrevistas, la parte técnica se valida en 2 minutos. ¿Conoces sobre proyectos? Sí. ¿Conoces sobre temas de operaciones mineras? Sí. Ok, y se resuelve en 2-3 minutos. Cuéntame tu experiencia técnica, te la cuentan rapidísimo. Y cuando ya empezamos a ahondar en la parte blanda, es donde nos tomamos casi todo el tiempo de la entrevista. Y ahí es donde empezamos a preguntar temas situacionales. O sea, por ejemplo, cuéntame una situación en la que hayas resuelto un conflicto con un colaborador. Y eso que nos responden nos empieza a poder identificar qué tanto tiene esa habilidad desarrollada. Entonces, un poco regresando, me desvié del tema, pero un poco regresando a tu pregunta. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar esas habilidades blandas en un ejecutivo, hacemos este match. O sea, ¿cuál es tu puesto de trabajo? ¿Qué cosas técnicas o cuáles son tus funciones? Y es cómo necesitas ser para hacer tus funciones. Y lo que necesitas ser tiene que ver con estas habilidades blandas. Necesitas ser organizado, necesitas ser líder, necesitas ser comunicativo, necesitas ser empático. Entonces, ese ser es lo que, digamos que es la segunda parte del desarrollo de habilidades. Tus funciones es lo que haces. Y lo que necesitas ser te va a permitir ejecutar adecuadamente tus funciones. Y es ahí donde ya se arma el plan de trabajo para identificar cuáles son estas competencias, que es lo que así lo llamamos en el mundo organizacional, competencias blandas, cuáles son esas competencias que te van a permitir ser ese profesional integral. Porque hoy en día, yo como asesora de varias empresas, buscan profesionales integrales que tengan ese equilibrio entre ser muy buenos técnicos, o sea, especialistas en su negocio, en su sector, pero que al mismo tiempo tengan muy bien desarrolladas sus habilidades blandas. Y yo veo que eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hace muchos años que hago selección de personal también, y yo recuerdo que antes, cuando levantábamos procesos, perfiles para poder seleccionar personal, las reuniones con los clientes eran muy enfocadas en la parte técnica, ¿no? Que domine esto, que sepa esto, que conozca tal herramienta, que conozca este sistema, que tenga trayectoria en tal sector. Hoy en día me dicen muchas veces, mira, Carmen, ¿sabes qué? Si no conoce el negocio, no importa, le enseñamos, va a aprender. Si no conoce la herramienta, se le enseñamos y hacemos que la aprenda en pocos meses. Pero más me interesa que tenga capacidad de poder liderar a toda esta gente, por ejemplo. Entonces ya empezaron a cambiar también las necesidades en el mundo laboral. O sea, ya le están dando un alto interés al desarrollo de las habilidades blandas. Claro, según los estudios, se menciona que a partir del 2030 va a ser el 90%. Entonces, ¿y qué estamos esperando, no? Porque eso no falta nada. Y eso es lo que interesa a todas las personas
porque como tú muy bien nos has manifestado esta noche, te puedes comprar todos los libros habidos y por haber, pero también hay tres pilares pues, en la educación, ¿no? El saber hacer y el ser. Entonces, en los dos primeros, espectacular, pero en el ser y en el otro, que es el saber interactuar, ahí viene el talón de Aquiles. Entonces, este tema que estás tratando y que tú eres una experta de desarrollo de habilidades, no solamente para el aspecto laboral en sí, ¿no? Como para que puedan optimizarse sus indicadores de empleabilidad, sino también para su desarrollo personal desde su casa, desde su familia, porque ahí vienen los conflictos. Por eso un tema es solución de conflictos. Y también hay un problema ya pedagógico en el tema relativo a aprender a desaprender. Tenemos que desaprender permanentemente. Y como tú muy bien has dicho, deben ser flexibles, tener la capacidad de poder innovarse, ¿no? Como una reingeniería y poder reinventarse permanentemente. ¿Cómo nosotros tenemos que entender eso que has mencionado hace un instante y que tú también eres experta, el tema del mentoring, el tema del coaching? Uh-huh. ¿Qué es el coaching? Uh-huh. ¿Y por qué es necesario tener un coaching dentro de una organización? Sí, gracias, Antonio. Yo tuve la oportunidad de certificarme como coach en el 2014 y verdaderamente el coaching se ha vuelto una herramienta muy importante para los profesionales. Hoy en día los profesionales acuden mucho a los servicios del coaching porque somos los especialistas o los expertos para poder desarrollar estas habilidades. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es o sea, qué es lo que hacemos los coaches? Somos como, o sea, acompañamos a los ejecutivos, el coaching que hago yo, que es el coaching ejecutivo, porque existen muchos tipos de coaching para trabajar temas personales, familiares. El que realizo yo, que es ejecutivo, lo que hacemos es acompañamos a los profesionales, a los líderes en las empresas a poder alcanzar resultados. Entonces, muchas veces piensan que el coaching es como que muy, muy soft, ¿no? Muy blando, pero en realidad el coaching está altamente relacionado a resultados de negocio. Entonces, cuando las empresas contratan a un coach, es porque necesitamos que un gerente, por ejemplo, o un jefe alcance un resultado específico. Y para que alcance ese resultado específico, necesita adoptar algunos comportamientos. Nuevamente nos enfocamos al tema blando. Porque yo como coach, yo soy psicóloga, por ejemplo. Entonces a mí me puede contratar una empresa de minería y yo no sé de minerías. O me puede contratar una empresa de aceros y yo no sé de aceros. Pero lo que soy es especialista en comportamiento humano. Entonces, lo que hacemos es generamos hábitos a través de una serie de técnicas para que este ejecutivo adopte comportamientos que le permitan lograr el resultado que la empresa espera. Porque de repente la forma en la que lo viene haciendo no es la forma ideal, porque de repente lo está haciendo, se está saltando procesos, o lo está haciendo de manera desordenada, o porque está utilizando un liderazgo muy autoritario, no está siendo empático. Entonces la empresa encuentra una necesidad y necesitamos un coach para que acompañen a esta persona a que alcance sus resultados, a que se logren esos resultados de negocio, a que la empresa siga vendiendo esa cantidad de dinero. O sea, hay un enfoque altamente orientado en resultados, pero desde el comportamiento. Entonces, trabajamos en el comportamiento de las personas y les ayudamos a través de herramientas a que generen nuevos hábitos. Entonces, y tiene que ver mucho con lo que tú dices, ¿no? A desaprender para volver a aprender, a que dejen de hacer lo que estaban haciendo para que lo hagan de una manera distinta. Porque si la empresa quiere lograr resultados distintos, entonces hay que hacer las cosas distintas. Porque si se viene haciendo lo mismo, vas a tener más de lo mismo. Pero es difícil, pues. O sea, no es fácil ir donde un ejecutivo y decirle, ahora haz las cosas de otra manera.
porque el ser humano por naturaleza se acostumbra a hacer las cosas de una forma y se siente en confort y dice, pero ¿por qué me las vas a cambiar si ya estoy acostumbrado? Entonces ahí es donde entramos los coaches a decirle, ok, existen otras mejores maneras de hacerlo y yo te voy a acompañar a que este proceso de cambio no sea tan doloroso, porque todo proceso de cambio está comprobado que está la curva, ¿no? Y duele. Entonces, para que este proceso de cambio yo te voy a acompañar para que en este proceso de cambio te sostengo, yo te contengo. Y si te caes, aquí estoy para acompañarte, para ayudarte y darte una herramienta para que este proceso no te cueste mucho y que en un corto plazo estés listo para este resultado y logres lo que la empresa te está pidiendo. En esta experiencia que tienes tú como coach, ¿tendrías la amabilidad de poder describirnos, mencionarnos, enumerarnos cuáles han sido las principales obstáculos que has encontrado en todos los profesionales a los cuales tú has acompañado? Y por ejemplo, hay un pedagogo, Jean Piaget, que dijo, dame un niño de 5 años y te diré qué cosa va a hacer. Señores Entonces, alumnos, ¿cómo poder revertir lo que la persona trae desde su casa? ¿No? ¿Cómo poder revertir de repente un problema, ese tema de introversión? En la universidad, por ejemplo, se ven casos en que personas, en este caso estudiantes, no pueden desarrollar su aprendizaje porque ellos pensaban que en el aula iban a haber 10 alumnos y de pronto se encuentran con un aula de 40 alumnos. Tienen un pánico a interactuar y ya entran en un tema psicológico. Probablemente terminen la carrera, probablemente postulen un trabajo y probablemente puedan ingresar a desarrollar una actividad, un colaborador en una empresa. Por eso mi pregunta era, ¿cuáles han sido los obstáculos que tú has encontrado en las personas? Y también qué virtudes has podido tú descubrir y potenciar en ellos. Ok. Quisiera, antes de responderte, comentaste algo súper interesante sobre, por ejemplo, si una persona es el ejemplo de Piaget, ¿no? Y que si una persona viene ya con ciertos recursos, con ciertas formas de ser, ¿cómo hacemos para que pueda dar ese giro, ¿no? Y sí se puede. O sea, sí se puede. De hecho, las personas no cambian porque es como una huella digital, ¿no? Que los que venimos de nacimiento y nos mantenemos así, pero sí se pueden mejorar algunas habilidades. Y existen herramientas. Claramente, mientras no hay un tema patológico, o sea, mientras no haya un tema, o sea, mientras simplemente sea un tema de desenvolvimiento, sí se puede mejorar. Y hay muchos casos de éxitos que yo te puedo contar, Antonio. O sea, de personas que en algún momento me decían, Carmen, yo no soy capaz de poder hacer una presentación al público, me cuesta presentar en el directorio a esto, me cuesta, y que hoy en día los ves haciendo grandes presentaciones de alto impacto, grandes discursos, que me dicen, Carmen, cuando hay un conflicto yo prefiero evitarlo porque no sé cómo actuar, y que hoy los ves resolviendo los conflictos. O sea, se puede, pero es un trabajo largo porque esas habilidades se desarrollan, no es como que se aprenden en los libros, como te comentaba, y es un acompañamiento largo, pero sí se puede hacer, y como te digo, la base está en el autoconocimiento y en apalancarnos de las fortalezas. Okay, si nos apalancamos de las fortalezas, de ahí sacamos todos los recursos para poder construir lo que nos puede costar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta sobre los obstáculos, yo te diría que en los últimos años las necesidades en las empresas y los obstáculos que yo más he encontrado es la resistencia al cambio. Esa para mí ha sido como que es lo más recurrente. Entonces, muchas de mis intervenciones, y a veces las empresas no se dan cuenta que es por eso. O sea, después cuando yo estoy en la asesoría, les digo, las cosas no están funcionando porque la gente está resistiendo al cambio. En muchos escenarios, o sea,
porque hay nuevas formas, hay nuevos procesos, hay nuevas políticas de trabajo, porque hay nuevos resultados, porque entran nuevas personas, etcétera. Pero para mí el obstáculo más presente es ese, es la resistencia al cambio. Y creo que otro es el tema generacional, Antonio. O sea, hoy en día en una empresa tú puedes encontrar distintas generaciones. Ujú. O sea, puedes encontrar a baby boomers, o sea, a líderes que de repente empezaron sus carreras profesionales desde los años 70, 80. Te puedes encontrar a líderes que empezaron sus carreras profesionales en los 90 y a los Zetas que han empezado sus carreras en los 2000, 2010. Entonces, eso también para mí es uno de los obstáculos que he encontrado en que, por ejemplo, de repente tenemos a un líder de 40 que tiene a su cargo de repente a gente de 20, o al revés, tenemos gente de 50, 60 que tiene a su cargo gente más junior, o líderes muy jóvenes, ejecutivos jóvenes, que tienen gran capacidad de liderazgo y que a sus 30 están liderando empresas y que tienen a su cargo de repente gente mayor. O sea, eso también, pero si lo resumimos, nuevamente tiene que ver con la resistencia al cambio. Pero sí hay un trasfondo ahí generacional, de interacción generacional. Yo creo que son los principales obstáculos que estoy encontrando. Y, y cómo, y la variable aptitud y motivación, cómo se interactúa con estas metodologías que tú empleas. Sí, y yo agregaría también una variable que es compromiso. ¿Ok? O sea, que tiene que ver también con la motivación. O sea, el compromiso, la actitud y la motivación son importantísimas. De hecho, cuando hacemos intervenciones para trabajar estos obstáculos, el ancla que usamos los coaches o los consultores para que la gente despierte es que es aquello que te permite estar motivado y comprometido con la empresa. Ese ancla es lo que nos permite construir. Si nosotros no encontramos eso, no encontramos motivación y no encontramos compromiso, es muy difícil construir. O sea que tiene que haber una identificación del colaborador con la cultura organizacional de la empresa. Totalmente, porque si eso no hay, tenemos que empezar desde muy atrás, el proceso de intervención se hace mucho más largo y el tema que es una variable que nosotros como consultores no podemos controlar, porque son variables que dependen mucho de la empresa. Entonces, cuando me dicen, Carmen, necesitamos que este colaborador logre tal cambio, perfecto. Cuéntame, ¿tú estás comprometido? No, ¿sabes qué, Carmen? Estoy desmotivado, no estoy comprometido. ¿Y por qué? Y cuando te empiezan a dar las razones, muchas veces la forma de resolverlos no están en mis manos, están en manos de la empresa. Y ahí es donde se nos hace mucho más difícil poder trabajar eso, porque hay esos temas extrínsecos que están ahí, esos temas motivacionales y que son higiénicos, o sea, son pilares claves, pero finalmente nosotros como asesores y especialistas, o sea, como consultores organizacionales, o sea, también acompañamos a las empresas y les decimos, o sea, trabaja algún plan de salarios emocionales, beneficios, o sea, porque no todo también es dinero, ¿no? También hay otras formas de generar compromiso en la empresa, desarrollándonos, dale talleres, ponle un coach, bríndale flexibilidad. Ahora con esto del home office, por ejemplo, se ha generado mucho compromiso porque sienten que pueden manejar mejor su vida profesional y personal y familiar. Entonces, creo que hoy en día las empresas se están enfocando mucho más en desarrollar este compromiso, pero sí es una variable que no necesariamente nosotros podemos controlar. ¿Quién dentro de la organización tiene la misión de que cada colaborador en los diferentes niveles de la empresa conozca a plenitud la cultura de la empresa? Porque si no la conoce, entonces no sabemos a dónde vamos, ¿no? Porque yo voy a una empresa y le digo, señor, unos días, ¿tendría usted la gentileza de decirme cuál es la cultura, describir la cultura de la empresa? Estoy casi seguro que no todos lo conocen. Y si no todos lo conocen, entonces ese es un error ya de la empresa y del departamento encargado de poder llevar a conocer. Entonces, esos casos, ¿tú has encontrado también? Todo el tiempo. Yo soy especialista en transformación cultural. Ya. ¿Ok? Entonces, o sea, acompaño a muchas empresas en sus procesos de transformación
cultural y para mí es uno de los procesos más retadores que hay en lo que es consultoría de desarrollo organizacional. La cultura es el ADN de la empresa y muchas veces se tiene el concepto equivocado que la cultura depende de la gerencia de recursos humanos. Entonces, cuando tú le preguntas a un colaborador, oye, descríbame cómo es la cultura de la empresa o cuáles son los valores de la empresa, los principios de la empresa, que son los elementos claves de la cultura, te dicen, no lo sé. Es que recursos humanos no nos lo ha dicho. Error, porque para empezar, la cultura la tenemos que vivir todos los colaboradores, pero en general, y las investigaciones lo demuestran, que son todas las cabezas de la organización los que decantan la cultura. Hay un dicho que utilizamos mucho en el mundo organizacional que es, dime cómo son tus líderes y yo te digo cómo es la cultura de tu empresa. O la personalidad de tus líderes es la cultura de tu empresa. Entonces, la cultura es la personalidad de la empresa. Y esa personalidad de la empresa está constituida, está formada por las cabezas. Entonces, digamos que el sponsor de la cultura es desde la gerencia general y gerentes claves. Ellos son los que marcan la cultura de la empresa y son los responsables de decantarlo hasta el resto. Recursos humanos la gestiona. Recursos humanos es quien hará las estrategias comunicacionales, de sostenibilidad, los programas de reconocimiento y todo para que la cultura sea visible y que todos la conozcan y dictar los talleres y una serie de herramientas complementarios. Pero en realidad son las cabezas principales los que marcan la cultura de la organización y los responsables de hacer de que esta cultura llegue desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo de la corporación. En este tiempo que tú vienes desarrollándote en estas actividades diversas, ¿cómo ha sido la evolución de las habilidades blandas, esto del coach, esto de las culturas organizacionales de las empresas? ¿Cómo ha sido la evolución? Porque me imagino que ha habido un cambio y había una característica en cuanto había una capacitación, por ejemplo, de este nivel. Por ejemplo, vamos a poner que este tema sea una exposición, una capacitación para el personal. Pero extrañamente, solamente van los de nivel intermedio abajo. Pero la alta dirección no aparece. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si los colaboradores no ven a la alta dirección comprometidos, ellos tampoco se van a comprometer? ¿Tú has observado esos casos también? Sí, mucho. Ya no tanto, Antonio, ha cambiado. Yo sí noto que ha habido un cambio en el compromiso de los directivos y sobre la importancia que le están dando al tema del comportamental como parte de la estrategia y de la gestión. Ha cambiado. O sea, hoy yo que trabajo con distintas empresas, o sea, sí he notado más compromiso e involucramiento de las gerencias claves en el tema comportamental. Pero es algo reciente, o sea, es algo que ya se viene viendo hace algunos años, pocos años, pero o sea, si yo me remonto a, no sé, hace 8, 9 años, 10 años, no era tanto así. Uno podía, o sea, a veces me decían, Carmen, este es el plan de capacitación del año de tal empresa. Y cuando yo leí el plan de capacitación de la empresa, no sé, Excel, SAP, riesgo, seguridad, o sea, todo técnico, no sé, supongamos que eran 60 programas, 60 cursos para una empresa enorme. Y 2 cursos que decían comunicación y liderazgo. Entonces, o sea, claramente lo hacíamos. Claro. Pero yo decía, con 2 cursos en el año, no se va a poder desarrollar nada. Hoy en día, cuando yo pido los planes de capacitación de las empresas, ya lo noto más equitativo. O sea, noto que tienen un enfoque técnico claramente, porque eso no se puede descuidar, siempre hay que mantener el equilibrio, pero ya noto mucho más preocupación en desarrollar habilidades blandas.
hoy son muchas las empresas que a sus gerentes de primera línea les ponen un coach ejecutivo, que es one-on-one. O sea, soy yo con un líder acompañándola durante varios meses a poder trabajar todo el tema de sus habilidades blandas, porque sabemos que si se mete un curso de liderazgo, entra por aquí, sale por allá. Entonces, el poder tener una asesoría más personalizada, muy enfocada en sus necesidades, reuniones periódicas durante varios meses, conversando, ayudándolo, empieza a funcionar. Entonces, hoy yo ya veo programas de capacitación mucho más robustos a nivel comportamental, con un enfoque en las cabezas y luego en los mandos medios. Sí ha mejorado, o sea, yo sí siento que sí están cambiando las cosas. Y ahora que se habla de la transformación digital, ¿no? La digitalización, Uh-huh. ¿de qué manera incide estos cambios tecnológicos en la actividad que tú desarrollas? Uh-huh. Mira, te cuento dos ejemplos específicos, ¿ya? Un ejemplo muy puntual fue con un cliente, una empresa peruana reconocida, grande, que hace uno de los panetones que más comemos los peruanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo estuve acompañando a un equipo de esta empresa porque la tecnología llevaba a que compraron un robot para que estos panetones vengan ahora con una bolsa tipo Ziploc, porque antes se amarraba la bolsita con estas pititas y el panetón venía así. Entonces, habían comprado este robot desde Holanda para que a partir de ahora los panetones salgan con esta bolsa Ziploc. Y yo acompañé a este equipo en todo este proceso de change, ¿no? de gestión del cambio. Y Antonio, mira la resistencia. O sea, es un cambio digital para bien. O sea, procesos mucho más eficaces, eficientes, rápidos, más cantidad o sea, ¿te imaginas la resistencia? Pero ¿por qué si ya estamos acostumbrados a hacerlo? O sea, sí, o sea, para mí el reto más grande frente a la transformación digital son las personas. Claro. O sea, ¿Por qué? Porque ahora requieren otro tipo de competencias para poder adaptarse a este nuevo escenario. tal cual, tal Y cual. si no lo tienen, salen del sistema. Tal cual. Entonces, para mí fue un súper reto acompañar a estos líderes en este proceso donde primero ellos tenían que tomar conciencia y aceptar que este cambio era un beneficio para la empresa, para la organización, adaptar el cambio, entenderlo y empezar a desarrollar habilidades nuevas para poder tener esa nueva forma de ser, de trabajo. O sea, ahora te vas a tener que decirle a tu operativo que ya no iba a amarrar la pitita, sino que tenía que apretar unos botones, ¿no? Y que tenía que aprender cosas nuevas. Entonces, y es todo un proceso de cambio y es un cambio de mindset, o sea, es mente, Claro. es dejar de ver es como yo digo, ¿no? Es quitarte los lentes que tenías y ponerte otros para ver las cosas de manera distinta. Entonces, en esa transformación digital hay un montón de retos a nivel de personas. Para hacer corta la historia, este proceso a mí me hace sentir muy orgullosa porque finalmente se logró el proceso de cambio de manera exitosa. Se trabajó con las personas muchas herramientas de gestión del cambio, se trabajaba desde la parte emocional, o sea, entramos desde cómo te sientes con lo que está pasando hasta toma esta metodología, no sé, pongamos, ¿no? La metodología ADKAR para que asimiles el cambio. O sea, desde la parte técnica del cambio hasta la parte emocional, yo te contengo, yo te abrazo en este cambio, entiendo que te sientas así. Ahora veamos que hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces, los acompañamos en todo este proceso. Hoy en día ya todo está funcionando. Los panetones que consumimos ahora en esta Navidad ya tienen su bolsita Ziploc. Pero, o sea, es un reto, porque las personas son un universo, cada persona es distinta y te vas a encontrar con personas que se adaptan más rápido, otras más resistentes, unas que tienen más habilidades, otras que captan rápido y al toque buscan una nueva forma de hacer las cosas, otras que se quedan en su zona de confort, se paralizan, o sea, te encuentras de todo. Bueno, acá tenemos unos saludos
Doctor Fernando Carrillo Venegas, muchas gracias, doctor, por estar siempre los miércoles en nuestro programa. Dice mis saludos a la licenciada por su brillante exposición. Muchas gracias. También a mi persona por este programa de todos los miércoles. Gracias, Fernando. Tenemos un mensaje de Luffy, dice muy interesante, sobre todo para generar resultados esperados que nos lleven al éxito. También tenemos el comentario de José Manuel Ramos, dice saludos, ingeniero Arévalo, y saludos para la brillante expositora. Y pregunta, ¿qué pasa cuando un jefe ve sombras en su colaborador? Imagino defectos. ¿Y por qué no lo capacita? Buenísima pregunta. Uno de los procesos para mí más importantes que tiene un jefe para poder desarrollar a su colaborador es el feedback. Entonces, el feedback es bueno. Los jefes no debemos tenerle miedo a dar feedback, porque el feedback desarrolla talento. Es una de las herramientas que tiene el líder bajo su manga para poder desarrollar talento. Son dos las herramientas, el feedback y la capacitación. El tema es que la capacitación no siempre depende de nosotros, pero el feedback sí. O sea, el feedback sí está en las manos del jefe. Entonces, si es que como jefe identificas sombras o identificas oportunidades de mejora en tu colaborador, lo más importante y mi recomendación es prepararte para tener una reunión de feedback con esta persona donde tengas digamos que el detalle concreto, observable, de lo que esta persona está haciendo, no basados en percepciones, no basados en sensaciones. Me da la sensación que a veces eres tardón, no. ¿Sabes qué? El día martes has llegado 20 minutos más tarde, el día miércoles, entonces, cosas puntuales. O sea, el dar feedback tiene que ser puntual, comportamientos objetivos, reales, concretos, para evitar malos entendidos. Cuando uno se lo dice de una manera asertiva, y existen técnicas para dar feedback, tenemos la técnica del sándwich, ¿no? Que es el sándwich, que es el pan, es lo positivo, la carne, que es lo negativo, y el pan nuevamente lo positivo. Entonces, cuando queremos decirle al colaborador que hay una sombra ahí que no nos está gustando, entonces empiezo por lo positivo y le digo, oye, mira qué bien que tengamos este espacio de reunión, reconozco en ti que eres una persona muy, no sé, que te integras con tus compañeros, te comunicas muy bien, y ahí venimos con lo negativo. Sin embargo, en ocasiones he detectado que no envías a tiempo tal reporte, que hay algunos errores, pero todo datos reales, porque si no, no funciona. Tiene que ser información totalmente objetiva. Y luego nuevamente refuerzas con lo positivo y plan de acción. Si no hay plan de acción, el feedback no funciona, porque se queda en una conversación donde, ya mi jefe me dijo, ya está. Plan de acción es decir, ok, ¿y qué vas a hacer para que puedas mejorar esto que te estoy diciendo? Y que el mismo colaborador lo verbalice y se comprometa. No funciona tan bien cuando el jefe le dice lo que tiene que hacer, porque no generas aprendizaje. Pides al colaborador que él proponga lo que tiene que hacer para mejorar, generas compromiso, generas aprendizaje, tú puedes reforzar dándole ideas, pero empodera al colaborador de que sea él mismo el que plantee su plan de acción. No hay fechas, ¿cuándo nos volvemos a juntar? ¿Cuándo vamos a ver evidencias? Y ahí está. Sí, Antonio. Es importante entonces lo que tú dices porque abarca el tema de las caricias psicológicas. Ahí viene el tema del análisis transaccional, que es muy importante para lo que tú nos estás comentando. Eso requiere también un conocimiento amplio de todos estos temas porque al final también son personalidades y caracteres que tiene cada colaborador. Y al final cómo lo engrano y con ese equipo campeono, porque esa es la idea. Así es. ¿No? Hay una herramienta que está basada en las neurociencias y que ahorita se las puedo así compartir como tips y que puede ayudar. El ser humano, pues tenemos el hemisferio derecho e izquierdo, y y hay dos derechos, dos izquierdos, ¿no? Entonces, cada hemisferio tiene sus propias características. Y se dicen que las personas que tienen, digamos, ciertas características, quiere decir que tienen
en ese hemisferio hay mayor capacidad de sinapsis, o sea, hay mayor capacidad neuronal, por lo tanto, tiene ciertas habilidades. Entonces, existen 4 características puntuales que están basadas en esa parte de neurociencias. Okay. Existen personas que son racionales, analíticos, con mucha capacidad lógica, con alta capacidad numérica, que son los que tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo también. Existen las personas que son ordenadas, estructuradas, detallistas, muy del paso a paso, muy rutinarias, también tienen desarrollados el hemisferio izquierdo. Y tenemos el lado derecho, que tiene que ver con personas que son creativas, espontáneas, recurseras, y el cuarto estilo que tiene que ver con personas emocionales, empáticas. ¿Okay? Entonces, todos tenemos un poquito de los 4, pero siempre hay una que es la que nos comanda más. Entonces, el líder, yo siempre les digo a los coaches, a los coaches, líderes que acompaño, tienes que identificar de estas 4 en dónde estás tú y dónde está tu gente. Entonces, por ejemplo, me dicen, Carmen, yo soy súper racional, súper lógico, con habilidades numéricas. Perfecto. ¿Y cómo es tu analista? Es súper emocional, empática. Ok, entonces aquí tenemos 2 personalidades distintas. Si tú le mandas un correo muy racional y lógico diciéndole, mándame el reporte, nada más, ella que es empática va a pensar que tú estás molesto. Pero si tú le mandas el correo diciendo, hola María, te agradecería por favor me envíes el reporte, saludos, ella va a decir, ay, mi jefe me lo ha pedido. De repente tú no estás molesto, tu intención simplemente ha sido pedírselo, pero por la personalidad, por tu forma de pensar, por tu estructura neuronal, actúas de una manera que no necesariamente es la misma de tu equipo. Entonces ahí es donde el líder, yo digo que es el líder, porque es el líder el que se lleva el reto de conocer cuál es su estilo, de identificar los estilos de su gente y adaptarse. Y llegar de la mejor manera a ellos. Correcto. Acá también tenemos un comentario de Manuel Silva. Gracias, Manuel, por estar con nosotros esta noche. Dice, la transformación digital no se trata de incorporar tecnología a secas, obviamente, porque tiene que tener el toque humano, ¿no? Así y acá es. tenemos el saludo de Luis Guamán. Luisito Guamán, gracias. Lo conozco. Sí, me parece. Qué excelente exposición del tema de habilidades blandas. Felicitaciones, Carmen. Saludos, querido Antonio. A ti, Luis, por acompañarnos siempre. Un cariño muy especial para tu persona. Jacqueline Espinosa dice, buenas noches, ingeniero Arévalo. Muy buena exposición. Y acá tenemos al ingeniero Manuel Ochoa. Hola, Manuel. Gracias por estar con nosotros esta noche. Dice, buenas noches, estimado Antonio. Y un tema tan importante que has tenido la deferencia de tratar con una excelente invitada. O sea, este tema pues es para largo. No hay actividad donde no estén las habilidades blandas, donde no esté todo lo que nos has escrito y seguramente quedan por allí algunas otras cosas. Pregunta, vamos a imaginarnos que voy a estar en la posición de un egresado de una especialidad, de ingeniería, de medicina, contra cualquier egresado. Va a una entrevista personal. ¿Qué recomendaciones darías tú previa a la entrevista para que él tenga algún éxito en la entrevista personal? Ok, buenísima pregunta. 2 puntos. Primero, si es que vas a postular a un trabajo, tengan mucha atención en el aviso de la publicación, porque ahí están las funciones detalladas y muchas veces hasta las competencias. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día las entrevistas se llaman entrevistas por competencias. Muchas de las entrevistas que se hacen ahora son entrevistas por competencias. Entonces, las entrevistas por competencias están basadas en situaciones. Son preguntas situacionales. Entonces, si estás postulando y, por ejemplo, ves que una de las funciones dice, ¿no? Enviar la información al área X. Esa es una función, supongamos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que te van a hacer va a ser situacional. Cuéntame una situación, ¿cómo haces tú para elaborar los reportes y enviarlos a tiempo al área X? Y te van a pedir que cuentes. Si tienes la experiencia, que cuentes. Si es un primer trabajo, te van a decir cómo lo harías. ¿Cómo harías tú para? Y te van a preguntar, porque lo que van a evaluar es tus comportamientos. Si tienes experiencia, ¿cómo lo has hecho antes? Y si no tienes experiencia, quieren predecir cómo lo harías. Entonces, las preguntas van a ser comportamentales. Entonces, mi recomendación es, lean muy bien el aviso, estudien el aviso que está en la publicación de la Bolsa Laboral para que sepan, porque eso te lo van a preguntar.
identifica qué conductas o qué comportamientos demuestran que cumples con esas funciones. Piensa en situaciones que puedas dar ejemplos para que se evidencie, para que el entrevistador tenga claro que tienes esas capacidades. Estudia muy bien tu currículum. Si tienes algunos huecos, por ejemplo, así lo llamamos nosotros, donde de repente no tienes alguna experiencia porque te dedicaste a estudiar, algunos ciclos te dedicaste a estudiar y no estuviste haciendo prácticas, o algunos temas donde no tienes una continuidad, ten tu respuesta preparada. Si estás preparado, no estás nervioso. Y si no estás nervioso, tienes un mayor desenvolvimiento. Recuerden que las entrevistas hoy en día son en su gran mayoría virtuales. Entonces, prepárate tecnológicamente bien. O sea, un buen micrófono, que se te vea adecuadamente, una cámara, la postura. Yo que hago entrevistas todo el tiempo, por ejemplo, si es incómodo que estás en una entrevista y son puntos en contra cuando se le entrecorta la señal o no lo llego a escuchar. Entonces, prepárense para una entrevista, también tener todos los insumos necesarios para que la entrevista fluya de manera adecuada. Respecto a la vestimenta. Sí, la vestimenta tiene que ir acorde al sector. Por ejemplo, si estás postulando a una consultora o al sector banca, claramente la ropa es ahí muy, muy formal, muy ejecutiva. Entonces sí es importante tener terno en el caso de los chicos, en el caso de las mujeres, una blusa o un saco. Si la empresa es de un sector distinto, minería, agroindustria, un sector más de campo, no es necesario el saco. Una camisa camisa pantalón, si es que es presencial, es suficiente. Igual en el caso de las mujeres también, blusa, pantalón, no es necesario sastre ni nada muy, muy elaborado. Entonces siempre enfóquense en el sector marketing, por ejemplo, ahí son mucho más casuales. Entonces si te vas con terno, van a decir, oye, no encaja en nuestra cultura. Entonces ahí puedes ir con un polo con cuello. Entonces lo más importante es que conozcas el sector al que estás postulando y vístete de acuerdo al sector. Bueno, Carmen, en los programas en vivo nos envuelve el tiempo. Y mira, han pasado muy rápidamente los minutos y pareciera que vamos a iniciar la conversación. Ese es un indicador de que el tema ha sido espectacular. Entonces, en nombre de todas las personas que nos acompañan semana a semana, como Juan Farro, por ejemplo, gracias Juan por estar esta noche. Dice, saludos, ingeniero Arevalo, gracias por presentar un tema de potencial competencia para todos. Felicitaciones a la doctora expositora. Muchas gracias. Y creo de que es un poco complicado encontrar un adjetivo para expresar la gratitud por tu presencia esta noche en este programa Entre Ingenieros, que se emite en vivo todos los miércoles desde hace prácticamente 2 años, con temas tan interesantes como este que has tratado hoy día, y por eso te reitero mi gratitud por haber hecho un espacio en tu agenda y te comprometo para que de manera virtual puedas estar el día que vamos a lanzar el programa de habilidades blandas, Hablan se llama, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Va a ser siempre un privilegio tenerte como invitada. Y también, sí, finalmente, reiterar mi gratitud a Fidel Gamboa y a Manuel Silva por estar esta noche. Tus palabras finales, Carmen. Bueno, agradecerte, Antonio, por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que hago, de mi especialidad, con otras personas también talentosas que están conectadas. Y gracias por la invitación. Cuenta conmigo para poder acompañarte en esta presentación virtual en la universidad. Y nada, simplemente despedirme diciéndoles a todos los profesionales que están conectados que recuerden que hoy en día el liderazgo es integral. Es integral, y cuando me refiero a integral es la combinación de 2 factores claves que siempre tienen que estar desarrollados de manera equilibrada. Lo técnico, ser el mejor técnico especialista en tu tema, y también ser el mejor en habilidades blandas. Ser de manera integral, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Carmen. Amigos, estuvo con nosotros la magíster licenciada Carmen Guamán
Vivanco, en esta entrevista acerca del desarrollo de habilidades blandas para el éxito personal y profesional. Y antes de despedir el programa, un saludo especial para José Chunga, Unaico. Gracias, José, porque siempre estás con nosotros y también nos ayudas en la difusión de este programa Entre Ingenieros. Y amigos, el próximo miércoles estaremos con otro invitado especial con un tema también importante y trascendente. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias Antonio. por estar con nosotros. Felicidades, muchas gracias. Chao, chao.